Una mujer muy joven aborta y su vida empieza a tener un gran dolor, como ordinariamente sucede. Esta mujer es atea y es una gran intelectual. Escribe en los periódicos y es comunista. De hecho, esta mujer que abortó, que es periodista, pues es una gran luchadora reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos humanos. Y uno dice, bueno, ¿y el derecho del niño? Bueno, por los derechos humanos. Y ella tiene amigos comunistas muy importantes. Ella es americana, Dorothy se llama, y incluso es amiga de Diego Rivera, porque Diego Rivera era un ateo comunista decidido, ¿verdad? Bueno, y tiene amigos en Rusia, etcétera, y escribe en los periódicos, escribe libros, y incluso en Rusia publican aunque es americana, publican sus libros. Entra en protestas de joven, incluso entra en huelgas de hambre. Es una mujer muy decidida. Especialmente el tema de los pobres le preocupa. No del pobre niño, ¿verdad? De los pobres. Y le preocupa el tema de los trabajadores y de la justicia y del voto. Y en su momento, la guerra. Va a luchar contra la guerra. Y cuando ella vivió en la época de la Primera Guerra Mundial, era joven en esa época. Y entonces se vuelve enfermera, y volviéndose enfermera, conoce a una compañera, estudiaba enfermería, y su compañera de cuarto, una mujer buena, amable, un poco más grande que ella, se vuelven muy amigas. Ve que su amiga es una mujer íntegra, una mujer que se esfuerza en todo y que hace todo bien. Ella era muy desordenada y la otra era íntegra. Y un día le dice, acompáñame, vamos a misa. Ella sabe que la misa es de los católicos, pero es su amiga. La misa es a las 5:30 de la mañana, un poquito más temprano que aquí. Y entonces la acompaña. Una vez a la semana iba, la amiga. Una vez a la semana iba. No tenía libros católicos, dice. Ella era una intelectual y pues no tenía libros católicos. Después, pues sigue yendo a misa. Pero ese fue el primer toque. La amiga, que era una gran mujer. Dice, una mujer que no hablaba de la religión, pero que la vivía en todos sus aspectos. Después, Dorothy se enamora, se casa con un ateo, pero más ateo que ella. Sigue con sus luchas, sigue escribiendo a favor de la justicia y le caen 2 libritos en la mano. Uno es La vida de Santa Teresa y otro que va a traer siempre consigo es este librito, así chiquito también lo tenía, chiquitito. Se llama La imitación de Cristo. Y empieza a leer ese librito chiquito. E igual que yo tenía la edición de bolsillo, literalmente de bolsillo, ¿verdad? Bueno, la lleva en todas partes. Se cambia de ciudad y frente a su casa hay una iglesia católica. Tocan, está escribiendo y para distraerse entra a la iglesia, ve a la gente muy devota y empieza a rezar el ángelus con ellos. Empieza a sentir paz de hacer oración.
Después un día está en la playa y ve a unas personas rezar el Ángelus también a las 12. Se queda inquieta. Dice, sentía mucha paz de rezar el Ángelus. Queda embarazada otra vez. Y esta vez toma la decisión, ¿qué hago? ¿Aborto o no aborto? Va al hospital y junto a su cama hay una mujer italiana. Los doctores llegan y le dicen, tienes que abortar. Y ella no les hace caso. Es que tienes que abortar. No. Dicen, ¿es tonta o qué? Y empiezan a leer, es católica, no va a abortar. Se queda impresionada Dorothy. Dorothy le dice, la italiana le dice, ¿cómo le vas a poner a tu bebé? La otra todavía no decide si le hace o no el bebé. Teresa le dice, ¿se acuerda del libro que ha leído? Teresa. La mujer italiana le sonríe y le dice, no lo vas a creer. Abre su bolsa y saca una medallita. ¿De quién creen que era la medallita? De Santa Teresa. Le dice, ten. Yo no creo en esas cosas. No, en las imágenes no. Dice, todos los que queremos y amamos quieren que tengamos un recuerdo de ellos. Le impresiona la frase. Y es así. Todos los que amamos quieren que tengamos un recuerdo de ellos. También los santos. Toma la medallita. Nace la niña, gracias a Dios. Y entonces una mujer muy inteligente, se le mueve el cerebro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El esposo es ateo, pero dice, yo viví una juventud terrible, una juventud llena de desorden, llena de miedos, llena de sinsentidos. No quiero eso para Teresa. Está reflexionando eso. En su época había muy pocos católicos en Estados Unidos. Los católicos en Estados Unidos van a llegar primero los irlandeses, un grupo muy grande, y después nosotros los latinos. Pero había muy pocos y poca presencia. Dice, en mi barrio no había católicos. Y los poquitos que había era así como gente rara, aislada, los italianos y etcétera. Vivían su vida distinta a la nuestra. Nos daban ray cuando pasábamos, etcétera, pero mayor cosa no era. Pues un día pasa una religiosa de la caridad, una hija de la caridad. Ella está reflexionando sobre su hija, lo feliz que es con su hija. Estaba muy arrepentida de haber abortado. Ve a la religiosa y le entra un sentimiento. Agarra a la religiosa y le dice, quiero bautizar a mi hija. La religiosa le sonríe. Es una mujer muy famosa, y más en su comunidad. Pero si tú eres atea, ¿no? Y comunista. Sí, pero no quiero que mi hija se pierda como yo. Le dice, voy a hablar con el padre. Tú no te preocupes, yo lo arreglo. Y entonces la monjita todos los días la va a visitar, pero el esposo es ateo, bueno, el amante o lo que quieran, porque no estaban casados. Entonces, antes de entrar a la casa, para que no se enojara el otro, la monjita le tocaba la ventana. Dorothy volteaba y le decía, pasa. Le dice, ¿está él? No pasa. Dice, preguntaba, estaba él como si estuviera el diablo en mi casa, dice. Y entonces entraba y empezaba a enseñarle el catecismo. Y le decía,
tú te crees muy inteligente y no sabes nada. Los niños de 4º año del catecismo saben más que tú. Y dice, y yo le creía. Y entonces empezó a aprender de la fe. Dice, no es que fuera una mujer intelectual. Dice, pero yo estaba tan feliz de orar, tan feliz del regalo de la vida de mi hija, que yo le creía todo a la monjita. Llegó el día del bautizo de mi hija y entonces hubo un problema. Mi esposo dijo que no. Además ella era atea, tampoco creía. La monjita dijo que ella era la madrina, que no había problema. Se tuvo que divorciar para poder bautizar a la hija. Le dolió porque amaba, adoraba al esposo. Pero dijo, mi hija se tiene que salvar. Abandona a su esposo y bautiza a la hija. Y ese día entra en ella y yo, y mi salvación yo, y empieza a reflexionar. Dice, ahí se acabó la alegría. Yo tenía mucha alegría del bautizo de mi hija, pero cuando pensé en que me tenía que bautizar yo, se me quitó la alegría. Pero fue leyendo este librito, ya se los enseñé, ¿verdad? Dice, en algún lugar dice que estar cerca del fuego calienta. Y entonces seguí asistiendo a la iglesia, seguí asistiendo, hasta que mi corazón se calentó. Le pedí a la madre que fuera mi madrina, me bautizó, me bautizaron después de un tiempo, ¿y qué creen? No tenía paz. Estaba yo como atontada, dice, hasta el día de mi confirmación. El día que me confirmé, experimenté una alegría que jamás me ha abandonado. Dorothy Day es sierva de Dios. ¿Qué es una sierva de Dios? El primer paso para la canonización. Después Dorothy Day fundó un periódico católico y se dedicó a hablar no del comunismo. Dice, me di cuenta que el comunismo tenía cosas valiosas, pero en realidad amaba a los trabajadores, al proletario, pero odiaba a los demás. Y el cristianismo no. Amamos a todos. Pero Jesús era pobre y amaba especialmente a los pobres. En eso dice, el cristianismo y el comunismo me alentaban. Trabajar por los más pobres, por los trabajadores. Y empecé a leer la doctrina social de la iglesia. Y esa mujer que había escrito tanto, funda un periódico que se llama El Trabajador Católico. Todavía existe el periódico, en Estados Unidos se difunde mucho. Y empezó a escribir, y a escribir muchísimo, y a seguir trabajando, ya no desde el comunismo, ni desde el ateísmo, sino desde la doctrina de la iglesia. Dice, y yo veía los errores de la iglesia, pero sabía que, y me dolían. Decía, la iglesia, por supuesto que hay mucho pecado, y me duele, pero son errores de los miembros, no de la iglesia. Y en la iglesia siempre va a haber errores. ¿Por qué? Porque es la cruz de Cristo. La iglesia es la cruz de el Señor. Por eso, en vez de alejarme los errores de los humanos, más creía en la iglesia, decía ella, porque solamente algo que tiene origen divino podría mantenerse aún con estos errores durante tantos siglos. En el Concilio Vaticano II, Dorothy
va con varias. En esa época ni impensable que una mujer estuviera en el concilio. Pero el Papa Juan XXIII se reúne con varias mujeres. Y Dorothy le dice: Papa, en el concilio se debe de hablar contra la guerra. No estaba en el texto decir que la guerra era mala. Dorothy se lo dice. Dorothy vivió casi 100 años, fue una mujer que vivió muchos años. Y siempre estuvo en contra de la guerra, con activismo, siempre defendiendo los derechos de la mujer, de una feminista de verdad buena, no de las que van destruyendo cosas, ¿verdad? Una feminista en toda la palabra. El Papa Francisco, cuando visita Estados Unidos, le dice enfrente de todos los legisladores de Estados Unidos, norteamericanos, les recomiendo leer, y dice 3 nombres de cristianos. Entre ellos está Dorothy Day. Dorothy Day ya está en proceso de canonización. La diócesis de Nueva York, a la que ella pertenecía, ya ha empezado el proceso con mucha seriedad. Se había detenido porque sus amigos, ella era muy radical, y sus amigos también decían: en vez de gastar dinero en buscar que sea santa, hay que darlo a los pobres. Pero ya la iglesia dijo: también buscar que Dorothy Day sea santa es muy importante para los pobres. Entonces, ya todavía hoy no celebré la misa de Dorothy Day porque todavía no se puede celebrar una misa, todavía no es ni beata ni santa, pero sí ya podemos pedir para que esta mujer sea santa. Por eso se llama, el primer paso es sierva de Dios, el segundo es venerable, y la tercera es la beatificación, donde ya se puede celebrar misa, y la cuarta es la canonización. Bueno, ella es sierva de Dios. De abortista a santa. La gracia de Dios es enorme. Entonces, y es un gran testimonio de esta mujer que era tan inteligente, y toda su búsqueda por encontrar la verdad, el bien, el amor a los pobres, la llevó a encontrar a Cristo. Que todos nosotros tengamos esa audacia, que todos nosotros tengamos ese amor a los pobres, al servicio, a los necesitados. Que los grandes problemas del mundo sean nuestros problemas y nos preocupen y nos ocupen. Porque un católico siempre tiene una palabra para los grandes acontecimientos del mundo. Ayer lo decía, Charles Pego decía: los acontecimientos soy yo, es decir, Cristo, ¿verdad? Todo pasa porque Cristo lo desea. También el hermano José Guadalupe está tomando un curso esta semana con sus hermanos que son evangelizadores de tiempo completo. Y toda la semana han estado en misa por internet con nosotros. Y quisiera decirles que, así como esa monjita que pasó, le cambió la vida a Dorothy Day. Esa amiga que estudiaba medicina, enfermería, y que le habló de Dios y le invitó a ir a misa, le cambió la vida. Los libros que leyó le cambiaron la vida. Ella en algún momento, cuando habla del aborto, dice: es que nadie me había dicho que estaba mal, simplemente nadie me había explicado lo malo que era. Hablar de Dios, hablar de los valores es tan importante. Y por eso a los hermanos evangelizadores de tiempo completo que están viendo la misa, quiero decirles: su labor es muy importante para los sacerdotes, para las comunidades, para los fieles. En los lugares donde ustedes están, este curso que han tomado, toda la formación que reciben, les ayuda a poder explicar la fe. Hay mucha gente que, como Dorothy Day, hoy
nuestros jóvenes no saben, simplemente no saben nada de Dios. Simplemente no entienden que están mal muchas cosas. Nadie se los ha dicho. Sean instrumentos de la gracia de Dios. Pidamos que también nosotros seamos instrumentos para las grandes causas de este mundo y en ellas anunciemos a Cristo, nuestro Señor. Permanecemos sentados.